Queridos amigos, aquí tenemos la obligación de decir la verdad por encima de toda consideración y de ayudarnos y ayudarle a la gente a hacer un examen crítico de lo que está pasando. Ayer era día de gran marcha, de gran movilización. Las centrales obreras iban a sacar una enorme cantidad de gente que fuera por las calles gritándoles vivas a los de la protesta pacífica y clamando contra este gobierno de oprobio y con este país miserable que les ha dado tanto, habrá que decirlo. Pues bien, ¿quiénes fueron ayer a la Plaza de Bolívar? Es inaudito que esto no se haya puesto de presente. Los manifestantes reales, los convocados por las centrales obreras, fueron literalmente cuatro gatos. Cuatro gatos estaban en la Plaza de Bolívar. No había 500 personas o 300 personas. No sabemos calcular porque la Plaza de Bolívar es muy grande y todo lo que se veía era una plaza vacía, vacía. Y cuatro o cinco gaticos por ahí en alguna parte, tal vez dando algún grito si era que tenían alientos para dar un grito. Y eso se repite en todas partes. ¿Cuál es el poder real de convocatoria que tienen esas centrales obreras? De convocatoria para que la gente salga a protestar. La gente está rendida. Aquí en Colombia tenemos una expresión muy dura, pero que vale la pena repetir, mamada de lo que está pasando. Y la movilización fue ninguna, porque las centrales obreras no tienen ninguna capacidad de convocatoria. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ah, no, que a lo que sí pueden convocar es a la violencia, es a la destrucción, es al incendio. Eso es muy fácil convocarlo. ¿Y cómo lo convocan? A través del narcotráfico que paga, que paga. Aquí en estas gestas del mes de mayo ha habido un ganador y un ganador rotundo, que es el narcotráfico, que es la cocaína. Nunca el negocio estuvo tan bueno, nunca la policía y el ejército estuvieron tan entretenidos tratando de contener las hordas asesinas en las ciudades y mientras tanto el narcotráfico haciendo de las suyas y sacando cantidades enormes de cocaína hacia los Estados Unidos, hacia Europa, hacia todas partes, enriqueciéndose fabulosamente. Esa es la verdad. Queridos amigos, no nos dejemos engañar. Aquí no hay ningún movimiento de jóvenes, es que los jóvenes están protestando. Claro, hay unos niveles de desempleo enorme que propiamente no se corrigen destruyendo las empresas que pueden dar algún empleo o que dan mucho empleo. Contra todo y las cifras dramáticas de desempleo, lo que tenemos de empleo es producido por los empresarios, por la gente que trabaja, por la gente que lucha por el país. Pues bien, esa virulencia de los jóvenes es pura cocaína. No se le ha ocurrido a nadie que esos jóvenes que caigan en poder de la autoridad puedan quedar sometidos a exámenes no de alcoholemia, sino de narcolemia, para ver cuál es el grado de cocaína y de marihuana que tienen entre pecho y espalda. Esto es, y esto es desde el comienzo de los tiempos violentos. En el año 85, el M-19 atacó el Palacio de Justicia, quemó vivas a unas cuantas personas, asesinó a los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y a muchos magistrados de la Corte y del Consejo de Estado. Y entonces, ¿quién era el socio? ¿Quién era el socio de Gustavo Petro? ¿Quién era el socio de estos bandidos del M-19? Pablo Escobar. Y esto no es un cuento, eso se sabe. Pablo Escobar puso el dinero y el M-19 organizó el comando que debía invadir el Palacio de Justicia, tomar a los magistrados como rehenes y someter al presidente Belisario Betancourt a una especie de vindicta pública. Ese era el origen. ¿Y cuál es el origen? Narcotráfico. Pablo Escobar. Esa es la verdad. Y desde entonces es la misma tragedia de Colombia. La tragedia de Colombia se llama cocaína.
Es que estos sinvergüenzas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice que el problema de Colombia es de las desigualdades sociales y de los problemas de falta de oportunidades. ¡Mentiras! ¿Qué sería entonces de los demás países de América Latina? ¿Por qué pasa solamente esto en Colombia? Señores, no sean ignorantes, estúpidos o de mala fe, porque Colombia es el país que tiene la cocaína, porque Colombia es el país que tiene a los narcotraficantes que siguen haciendo de las suyas. Esto es un problema de narcotráfico. ¿Por qué el departamento del Cauca es el departamento más golpeado en todas estas hazañas de los movilizados por el paro? Hágame el favor la contradicción, movilizados por el paro, pero así es. ¿Por qué? Porque están utilizando el departamento del Cauca como trampolín de salida para el narcotráfico. ¿Por qué en Buenaventura pasa lo que pasa? Porque están sacando cocaína en grandes cantidades por Buenaventura. ¿Por qué el puerto de Tumaco? Porque por allá sacan cocaína. Pero ¿cuánto nos vamos a demorar para entenderlo? Esto no es un problema social, esto no es un problema político, esto es un problema de cocaína. La cocaína que se tomó el país y que no sabemos combatirla. El presidente Duque le ha fallado a Colombia y ha fallado de manera grave e irreparable, eliminando las posibilidades de la fumigación con glifosato porque le han faltado pantalones para fumigar. Esa es la verdad, esa es la verdad. Muertos de miedo de la Corte Constitucional de Juan Manuel Santos, el ayudante de los narcotraficantes que firmó con ellos un papel de 310 páginas para entregarles el país. Esto es un problema de narcotráfico. Aquí no hay un problema político y un problema social distinto del que tengan los demás países de América Latina, donde los fenómenos colombianos de pobreza, de desigualdad y de atraso son iguales o peores que los que se viven en Colombia. ¿Y por qué en Colombia es con violencia? ¿Por qué en Colombia es quemando los palacios de justicia, quemando los medios de transporte, atacando ferozmente a la policía? Porque es el único país que tiene cocaína, porque es el país del negocio de la cocaína. ¿Lo entenderemos algún día? ¿Seremos capaces de despertar? Acaban de quemar uno de los palacios de justicia más hermosos del país, el de la ciudad de Tuluá. Y entonces uno se pregunta, bueno, quemaron semejante belleza y no pasa nada, y no había servicios de inteligencia, y no había policía suficiente para contenerlo, no había nada. Pero ¿por qué el interés en quemar ese palacio? Señores, porque estaba lleno de expedientes de narcotráfico. Fueron los narcotraficantes los que quemaron el palacio de Tuluá, como fueron los narcotraficantes los que quemaron el Palacio de Justicia de Colombia en 1985, asociados con Gustavo Petro, con el que siguen asociados hoy, tantos años después, para hacer exactamente lo mismo, movidos por el mismo afán, el del enriquecimiento fabuloso que deja el negocio de la cocaína. Entendámoslo bien. Ayer fue sencillamente lamentable la marcha. Lamentable. Miren las fotografías de la Plaza de Bolívar. Ah, que es que después atacaron el portal de no sé qué y el portal de sí sé cuándo. Es que para eso sí tienen dinero. Es que eso es pagando 70,000 pesos diarios. Es que eso es con la plata del narcotráfico. Y destruyen, claro que destruyen en la noche. Cuando estaban en la marcha, durante el día, lo que había en la Plaza de Bolívar eran 4 gatos. Y en todas las ciudades del país fue lo mismo. Poder de convocatoria para hacer una protesta real contra una situación que les moleste, esa no tienen ninguna. Ninguna. Los mismos sindicalistas están que revientan porque el paro está matando las empresas que les dan de comer. Por fin lo descubrieron y ya están protestando. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que se aprovecharon unos bandidos del narcotráfico que llegan hasta los Estados Unidos, quien lo creyera, país contra el que hablan mal todos los días, el imperialismo yanqui, los yanquis que se apoderan de Colombia, allá están en Washington el señor Alexander y el señor Bolívar y todos estos sinvergüenzas. Allá están en Washington con visa que les entregan los Estados Unidos para hablar mal de Colombia,
para perseguir a Colombia y para pedirle a los Estados Unidos que por Dios no le dé dinero a las fuerzas militares de Colombia. ¿Eso qué sentido tiene? ¿Para qué utilizan el dinero las fuerzas militares? Para combatir el narcotráfico. Son narcotraficantes encubiertos, están fletados por el narcotráfico, por la cocaína. ¿Lo entenderemos algún día? Me parece que después de la jornada de ayer no le queda duda a nadie que sea objetivo y claro. El problema de Colombia no es un problema social y político, el problema se llama, se ha llamado, se seguirá llamando, esperemos que no por mucho tiempo, cocaína.